Cuando la gente sale de su lugar de origen para vivir en otro país, no deja atrás a los suyos. Todo lo contrario. La mayoría de las veces, los lazos de comunicación, la transferencia de dinero, la continuidad de las tradiciones se mantiene y a veces incluso se vivifica. Este ha sido el caso de muchas comunidades transnacionales mexicanas que, con el paso del tiempo, logran organizarse allende las fronteras. Mauricio González del Campo y Óscar Hernández Santibáñez, de Casa Morelos, nos comparten en este episodio cómo han conseguido que los pobladores de Cuautla, Morelos, en México, iniciaran clubes binacionales para después trascenderlos a formas de organización más elaboradas, de mayores alcances y con recursos más variados para preservar incluso sus costumbres dancísticas. Más adelante, Jessica Petrino nos presenta un libro que rastrea las consecuencias del exilio intelectual en Canadá. Pero, por lo pronto, vamos al intro y comenzamos. El movimiento es el principio general del universo y la humanidad no escapa a esta pauta evolutiva. Gobiernos han dividido los territorios y ciertos grupos limitan los flujos sociales. Pero la gente sigue yendo y viniendo, con o sin permiso, por necesidad o voluntad. Gracias a la colaboración del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, el Laboratorio de Análisis sobre la Comunicación de la Diplomacia de las Diásporas en América del Norte, Codan Lab, la Universidad Simón Bolívar, existe este espacio donde resuenan las voces migrantes junto a las que reflexionan en torno a la movilidad humana. En el mundo existen leyes, muros y policías que intentan detener a la gente, y sin embargo, se mueve. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de las y los entrevistados y colaboradores. No pretenden reflejar las opiniones de la UNAM, el CISAN, el CODAN o de este podcast. Pues nuevamente aquí con ustedes, es un gusto compartirles y ahora tenemos un gran invitado, es Mauricio González del Campo, pues representando, ¿no?, a Casa Morelos. Y también, por supuesto, a Edgar, quien va a estar prácticamente conduciendo la entrevista. Pues ustedes entienden mucho mejor que ambos son originarios de Morelos. Pues muchas gracias, Mauricio, por estar aquí y hola. Pues empezamos. Hola, mucho gusto y saludos a todos los que nos escuchan. Gracias. Adelante, Edgar. Hola, pues buenas tardes, no sé qué hora es allá realmente. Yo los saludo desde Groningen, aquí en Países Bajos, y es un gusto estar con ustedes para esta entrevista. En este momento nos encontramos con Mauricio González, como bien lo mencionas, y pues quisiéramos saber un poco de la historia de Casa Morelos. Cuéntanos sobre Casa Morelos. Y Edgar, muchas gracias. Casa Morelos surge por la iniciativa de su presidente Óscar Hernández. Óscar Hernández Santibáñez, que mejor conocido a veces como el Santibáñez, con la comunidad migrante, y muchas veces también conocido, por supuesto, como Óscar Hernández, pero también es una idea que él empieza a forjar o a trabajar cuando, después de haber sido una persona muy activa en la cuestión del apoyo al migrante y de organizar y todo esto, él empieza a pertenecer a grupos y después forma clubes de migrantes. Óscar Hernández tiene más de
20 años en el tema migrante y más de 25 de migrante en Estados Unidos. Pero surge la inquietud de él de siempre estar como siempre cerca de su pueblo, de su gente, participar, decir, bueno, sí me fui, pero ¿qué le puedo regresar a Cuautla? ¿Qué le puedo regresar a Morelos? Entonces, de algún modo, siempre tuvo esa inquietud. Entonces, al formar su club, que por cierto se llama, pero en ese momento lo bautiza como Cuautla Los Hijos Ausentes, lo conforma, después lo conforma de manera como que muy orgánica, por supuesto, así como que juntando cuautlenses y todo eso, y ya después busca empezarle a dar un sentido social, y ya lo eleva, digamos, a un rango en donde puede ser lo que se llama ya non-profit, que son asociaciones sin fines de lucro. Ya que se tenían esos clubes, tiempo después se eleva entonces la necesidad de, oye, bueno, pues ya somos varios clubes, todo esto, pero seguimos sin tener como un reconocimiento estatal o a nivel federal y queremos empezar a participar en cosas pues un poquito más representativas, ¿no? Entonces, bueno, es ahí donde surge la idea de, oye, pues vamos conjuntando no solamente nuestros clubes y a los que pertenecemos, sino más. Y es ahí donde surge la idea de Casa Morelos, porque además se da la oportunidad de poder tener un espacio enfrente del Consulado de Santa Ana, y es hasta este momento donde nosotros sabemos que la zona de Santa Ana, además de por supuesto Los Ángeles, pero la zona de Santa Ana que tiene que ver con el sur del condado de Orange, tiene una gran cantidad de morelenses bueno, pues obviamente viviendo ahí y formando parte de su comunidad. ¿Cuándo se hace non-profit? Me parece que es 2016 o 2017. Y Casa Morelos se conforma en 2022. Y justamente Óscar Hernández, tenemos una pregunta para él. Aparte, primero le damos la bienvenida. Gracias, Óscar, por estar aquí, por todo el trabajo que has hecho en estos años como club y como ya organización, ¿no? Uh-huh. Y Óscar, me gustaría saber cuáles son los retos actuales de Casa Morelos como una organización transnacional. O sea, la lucha que ustedes han hecho, pues rompe y vence fronteras que a veces los gobiernos quieren imponer, pero que finalmente desde las organizaciones, del trabajo de la gente, ¿no? Pues logran romper estos muros, ¿no? Entonces, pues Óscar, si nos quieres compartir justamente cuáles son los retos que ha tenido Casa Morelos en hacer un trabajo transnacional. El tema es que desde siempre tenemos esos retos, o sea, desde que está fundada o está cimentada Casa Morelos, bueno, Cuautla Los Hijos Ausentes, siempre estamos al día, ¿no? Nosotros, como el tema migrante, ¿no? Bien lo dice, los migrantes vivimos en esta sociedad y no sabemos si el día de mañana vamos a estar aquí, ¿no? Si nos vamos a encontrar un agente de migración, nos va a deportar y se acabó ese sueño americano, ¿no? Precisamente así funciona Casa Morelos. Nosotros hacemos temas de cultura, temas de deportes, apoyo a la sociedad, pero no sabemos si el día de mañana vamos a seguir funcionando, ¿no? Para poder darle. Es por eso que siempre lo hacemos como si fuera el último día, ¿no? Le ponemos el ímpetu que muchos quisieran, ¿no? De hecho, el acercamiento que tenemos con la comunidad es siempre el mismo, ¿no? No hacemos a alguien menos ni más.
En la sección de novedades editoriales queremos presentarles el nuevo libro de Camelia Tigau, Exilio intelectual en la Norteamérica del siglo XXI, Cómo salvar su nueva vida, tomo 1, Canadá. En este libro se explora una forma poco visible de la migración, la del exilio intelectual. A partir de una profunda investigación y del testimonio de más de 50 profesionales desplazados por conflicto, la autora analiza cómo quienes migran por necesidad, académicos, periodistas, ingenieras, docentes, enfrentan también, por supuesto, el desarraigo, la incertidumbre y el trauma de empezar de nuevo. El libro se organiza en 4 partes. Primero, contextualiza el exilio intelectual en Canadá y cómo las políticas migratorias moldean estas experiencias. Luego, se revisa la escala de coerción y trauma que acompaña el desplazamiento forzado de profesionales. En una tercera sección, se recogen las voces e historias de desplazamiento de los protagonistas de esta historia. Y finalmente, se propone un modelo de responsabilidad combinada para proteger a quienes migran y repensar el papel de las sociedades de acogida. Más que un estudio, este libro es una invitación a reconocer que la migración calificada también puede ser un acto de supervivencia y que además construir una nueva vida en otro lugar no es un proceso individual, sino un proceso colectivo. Los y las invitamos a explorar este nuevo libro. Después del corte, seguimos la charla sobre la evolución, los retos y los logros que ha tenido Casa Morelos a lo largo de años. Además, escucharemos algo de música migrante. Volvemos. Ya regresamos para continuar con la experiencia de nuestros amigos de Casa Morelos, pero primero escucharemos la canción Sul Mare, creada por el músico mexicano Alonso Alamán, misma que fue lanzada a plataformas en 2024, escrita para su mejor amiga, Lía, quien escapó de Cuba años atrás. Vamos con Alonso Alamán y su Sul Mare. Este lugar mejor que a mí.
ese núcleo de involucrar a los municipios o a los artistas para que en lo futuro los puedan aportar en los carnavales, y lo logramos en el 2022. En el 2023 se dio el tema de el carnaval, porque yo empecé con el comité del carnaval morelense USA, que es un relajo, es otra historia, y empezamos a crearlo como Carnaval Tlayacapan USA. Junto con ese comité, entonces le dimos vida con ese formato, al primer carnaval donde una comunidad de municipio estaba involucrada con nosotros. Entonces él los apoyó con boletos de la banda, con permisos. El primer evento fue alrededor, que nos costó como $120,000, con los permisos, la policía. Entonces ahí, ese año volvimos a dar la presea, pero se las dimos al municipio, digámoslo así, el que seguía, ¿no? El que se iba a involucrar con ellos, que es Xochitepec. Entonces ya lo anuncié yo ahí, lo hicimos con Xochitepec. Vino la gobernadora de Morelos, nos acompañó. Fue la primera vez que en un carnaval de este tipo, alguien de Morelos, como la gobernadora, venía a visitarnos. Estuvo increíble, a ella le hice una pequeña agenda con políticos y demás, porque también estoy involucrado con políticos. Digo, finalmente en la comunidad tienes que tener ciertas líneas de trabajo como para que te abran las puertas de los permisos, en la policía, no meterte en problemas, porque sabemos que el tema de Chinelo, en el tema de la cultura, está involucrado el alcohol y la diversión, y no lo puedes quitar porque es un tema generacional, ¿no? Y así es, ¿no? Es una manera de burlarse de los españoles, pero disfrutando también, ¿no? Celebrando. Entonces, sí tengo que estar conectado bien con ellos y no tener ese tipo de problemas. Me acuerdo que hubo bien una reunión con la comunidad morelense, ese día, el día que empezó el carnaval, llegaron aproximadamente 200 líderes morelenses de todos Estados Unidos que querían estar en la reunión. Pasa lo de migración, que hay redadas y demás, y los otros grupos desisten en hacer eventos. Y yo dije, chinga, perdón, ¿por qué no nos vamos a hacer para atrás? Si nos van a llevar, porque así está hecho Casa Morelos, ¿no? Es una lucha social. ¿Cómo vamos nosotros a perder el camino que llevamos? Porque nos lo dice. Quien vaya a ir, va a ir, ¿no? Si quiere correr el riesgo, ahí estamos. Todo con precauciones. Desde luego yo ya había platicado con varias asociaciones que se dedican a cuidar, ¿no? En alrededor. Y le digo, yo lo quiero hacer de este lado, lo quiero hacer en este tanque emblemático que es donde está Santana, que es el corazón de Orange County, que es un condado. Le digo, aquí, en esta bodega, encerradito, si llega alguien, cerramos puertas y nadie se mete, ¿no? ¿Cómo se generan los vínculos con las localidades? O sea, me refiero de Casa Morelos, una organización que está en California, ¿no? Con las localidades en Morelos, ¿cómo se generan estos vínculos, ¿no? Con los pobladores de esas localidades? ¿Cómo los apoyan las autoridades también, ¿no? O su acercamiento con las autoridades gubernamentales, ¿cómo les apoyan? Y hablabas algo de los comités, de los carnavales también, cómo se conforman esos comités y cuál es el trabajo que tienen que realizar. Bueno, entonces, si me pueden ayudar con estas preguntas, empezando por cómo generan los vínculos con las localidades. Ese vínculo con las comunidades, fíjate, yo empecé todo esto por mi papá, porque alguna vez él me dice, oye, regálame $50 en diciembre. Yo no le quise cuestionar para qué, ya se lo mandé. En ese entonces te mandaban fotos, le tomó fotos a una familia que le estaba dando la despensa. Y yo dije, el próximo año voy a preguntarle a mis amigos, lo voy a hacer. Y así, y me mandaban cartitas y todo. Y en ese momento mi papá formaba parte de un comité que era del tema cultural.
Entonces a mí me dieron como que un nombramiento porque nosotros teníamos una vinculación con Riverside por más de 50 años como ciudad hermana en Cuautla. Entonces yo como cuautlense empecé ahora sí que ser el enlace entre la comunidad de Cuautla y Riverside. Y cada diciembre creaba eso de mandar cosas para que la gente pudiera, pues, al menos tener esa felicidad por unos días, ¿no? Porque después hay que volver a la realidad. Claro. Y poco a poco se fue haciendo más grande. Llegó un presidente municipal en ese entonces, creo que fue Güemes, y me pidió de favor que en el gobierno había unos programas para formar un club dentro del consulado de Santana, que tenía que buscar a alguien para poder formarlo. Le pedí a 10 amigos, no se dio, la gente poco a poco empezaba a confiar en mí y otros me dijeron sí, venimos, formamos el club, se dio, fuimos creciendo, de kermeses se moría alguien, cooperabas, porque ese es el vínculo siempre, cuando alguien pierde algo, lo tratas de apoyar, ¿no? ¿Ves de qué manera, no? Entonces cada uno de ellos, de diferentes localidades, en esta de Morelos, empezaban a poner y me decían, no, pues que se murió fulano, ¿no? El papá de fulano, pues vamos a mandar, ¿no? Y mandábamos. Y ellos nos mandaban el agradecimiento y empezamos a evolucionar porque se hizo más grande. Antes, en las federaciones, en los clubes, sí había una manera de palpar esa membresía, porque la tenías alrededor. Llegamos a ser alrededor de, ¿qué te gusta? Como 500 gentes, ¿no? En un núcleo de morelenses, pero bien comunicados, Bien organizados. uniones, y empezamos a crear más dinámicas. Cuando se desaparecen lo de los clubes, nosotros decidimos formarnos como fundación. Okay. Para poder ver de qué manera pudiéramos bajar grants aquí en Estados Unidos y tener ese sustento, ¿no? Ser más legales. Entonces, se pierde la comunicación con los municipios, pero yo la mantengo con Cuautla por el tema de Riverside. Empiezo ya a gestionar más cosas porque estoy acá. Empecé a pedir que computadoras, que ambulancias, asesoramientos, todos los temas que llevaba una ciudad hermana, pero como ellos no tenían aquí a alguien, no lo podían implementar, entonces ya lo empecé a realizar. Con esto me pasó con 3 presidentes municipales, venían a verme, platicábamos, la vinculación se daba. Empecé a hacer un festival en Riverside, un desfile, y empecé como que a jalar más chinelos. Me ofrecieron el programa de reunificaciones, que son de adultos mayores, pero traerlos por acá. Empezamos a hacer grupos muy grandes, y alguna vez uno de los chinelos me ofreció, oye, ¿no quieres que lleve chinelos? Y yo le digo, bueno, pues yo... Bueno. Es como hemos generado esos vínculos. Bueno, pues porque Oscar se ha encargado de generar toda esa agenda y de decir, a ver, te vas a ir para acá, te vas a ir para allá, hay que ir a esto, hay que ir al otro, hay que ir a ver a este presidente municipal, hay que participar en este evento, hay que entrar a este foro, hay que organizar un foro, hay que ir a ver a este presidente municipal, nos van a recibir en tal lado. También, por ejemplo, recuerdo muy bien que una de mis primeras intervenciones fue precisamente ir con el papá de Oscar a hacer también unas donaciones a un municipio que no era el de Cuautla, pero que te vincula precisamente por ser morelense. Pero era todo, o sea, se orquesta en esa oficina y se orquesta en esa cabeza del señor de lentes. ¿Cuál es el aporte más grande del carnaval y de la fiesta del brinco del chinelo para tanto la comunidad migrante mexicana allá como para la comunidad local? Yo diría que crear comunidad, permear. O sea, es abrazar, ¿no? A esa afición y además ir creando comunidad. O sea, porque la verdad es que yo
estoy impresionado de cuántas comunidades fuera de Morelos se han acercado, y además hasta de otros países, se han acercado a nuestro carnaval. O sea, yo creo que Oscar, que es todavía más, porque lo jala mucho la gente, así de que, o sea, yo a lo mejor soy un poquito más tímido o más, no sé, no tan sociable como Oscar. Pero creo que mucha gente se le acerca a él y le dice de dónde es y así. Por supuesto, digo, yo trato de interactuar lo más que puedo con la gente, pero he estado impresionado de cómo la gente de tantas comunidades se suma al brinco del chinelo. O sea, y no nada más el brinco, yo siempre le llamo folclore por todo lo que engloba, ¿no? O sea, vestimenta, brinco, música, el ambiente, ¿no? El ambiente chinelero en sí. Entonces, eso es lo que para mí deja el carnaval, el crear comunidad. Pues todo el trabajo que hacen ustedes es tan inspirador, son guerreros. Como decía Oscar, no solo es Oscar o no solo es Mauricio, es toda una comunidad transnacional, ¿no? Pues finalmente de migrantes. Me gustaría que ustedes dijeran a todas estas personas que estigmatizan y criminalizan a los migrantes, ¿qué tendrían que hacer para quitar este prejuicio, ¿no? Porque muchas veces, la mayoría de las veces, respecto a los migrantes, no sabemos lo que hacen, ¿no? Partimos de nuestros prejuicios, de lo que los gobiernos criminalizantes dicen, ¿no? Desde cajas muy cerradas y mentes muy cerradas. Me gustaría que ustedes compartieran un poco para cómo podemos hacer para quitarnos estas ideas respecto a los migrantes. Okay. Bueno, los derechos plenos de los migrantes siempre ha habido, ¿no? Es una vida, o sea, no es que no existan. Solamente tenemos que buscarlos. De hecho, Casa Morelos es uno de los impulsores en las diputaciones migrantes que existen hoy en día. Yo fui uno de los que hicieron las demandas al principio, cuando se dieron las primeras 12 diputaciones, para que nos voltearan a ver. También eso hacemos. O sea, no nada más es un tema de comunidad con la gente, sino hemos aprendido aquí en Estados Unidos que en el tema de las demandas, de estarte involucrando políticamente, para poder que a la gente le llueva todo esto y nos vean como realmente somos, como bien lo dices tú, ¿no? ¿Cómo les cambiamos el aspecto? Esa es una de las principales cosas que hemos vivido aquí con el tema de la migración, las demandas que hemos llevado a cabo aquí y allá, que nos ven ellos, ¿no? No como alguien más, si nos da nuestros lugares. El tema migrante es extremadamente extenso. Yo lo digo desde mi punto de vista, que digo, siendo abogado, piensas que solamente es el tema migratorio. No, el migrante es cultura, el migrante es hermandad, el migrante es trabajo, el migrante es muchas miles de cosas que tienen que ver más que solamente ir a trabajar y generar dinero, ¿no? O sea, la verdad es que el tema migratorio es extremadamente extenso, ¿no? En efecto, el reconocimiento del migrante es sumamente importante, ¿no? Y más en este momento, en este contexto en el que estamos viviendo. Y como decía hace rato Arao, ¿no? Es necesario poder quitar estos estigmas hacia la comunidad migrante generados por el sistema, ¿no? En este momento, para poder desestabilizarlos y desestabilizar a las comunidades migrantes. Qué bueno que existen este tipo de organizaciones, y en ese sentido me gustaría saber cómo podemos buscarlos, cuáles son sus redes, cuáles son sus páginas, en dónde podemos encontrarlos, para que si alguien que nos está escuchando, ¿no? Que tiene algún familiar en Estados Unidos y puede buscar apoyo a través de ustedes, o bien alguien que ya está allá y quiere simplemente saber cómo poder contactarlos.
Bueno, de entrada, ya lo dijimos hace rato, estamos enfrente del Consulado Santana, es el 2112 de E 4th Street, entonces, digo, por supuesto es buscar en el Google Maps lo de Consulado Santana. Nosotros vamos a estar enfrente, en Santana, California. Enfrente del Consulado de Santana, California, en la suite 112, nos encuentran. Ahí está Casa Morelos, ahí está Óscar Hernández, muchas veces ahí está su servidor Mauricio González. Por supuesto, además nuestras redes sociales, que son Cuautla Los Hijos Ausentes. Óscar Hernández tiene también su página como líder migrante, y Casa Morelos. La celebración del carnaval y la danza del chinelo son algunas de las tradiciones que viajan a Estados Unidos con las comunidades morelenses gracias a su organización, al esfuerzo de sus miembros y a la existencia de asociaciones como Casa Morelos. Y pueden hacerlo valiéndose del diálogo con la ciudadanía y autoridades de ambos países. Con estas fiestas pervive la memoria. Crece la identidad, se estrechan lazos de solidaridad entre sus miembros, al mismo tiempo que se añaden significados a los imaginarios de lo inmigrante. En la medida en que más grupos inmigrantes logren visibilizar sus tradiciones, el crisol de su complejidad aumentará, ganando así ellas y ellos dimensiones más allá de las legales, laborales y económicas. En este episodio participaron Mauricio González del Campo y Óscar Hernández Santibáñez de Casa Morelos, Araón Díaz Mendiburo, Edgar Manuel Baltasar Amigón, Jessica Petrino y Hugo Arango en la postproducción. Agradezco especialmente a Alonso Alamán por su confianza para nutrir la sección de música migrante con su canción Sul Mare. Yo soy Everest Landa y estuve a cargo de la producción, el guión y la conducción de Y sin embargo se mueve. Hasta la próxima. Camelia Tigau, Juan Carlos Barrón y Everest Landa coordinan Y sin embargo se mueve, un podcast producido en la Ciudad de México, con apoyo del proyecto PAPIT IN 302324, Comunicación y Diplomacia de las Diásporas. Perspectivas desde los contextos de recepción en las Américas, Europa y Asia. Si quieres compartir alguna idea, duda o comentario con este equipo, puedes hacerlo en nuestras redes sociales. Y sin embargo se mueve CISAN. Gracias por escuchar y difundir. Nos escuchamos pronto. Y sin embargo se mueve. Migración, diásporas y movilidad es una obra coordinada por Everest Landa, Camelia Tigau y Juan Carlos Barrón Pastor. Derechos reservados 2024. Universidad Nacional Autónoma de México, Avenida Universidad 3000, Delegación Coyoacán, Código Postal 04510, Ciudad de México. Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución No Comercial Código Legal, CC by NC.